No, y ahora sí. Bueno, chicos, me presento, soy Yolanda Álvarez. Voy a estar dictando las otras sesiones conjunto con Bruno, de infectología, ambos. Entonces, les voy a dar el pretest. Por favor, llénenlo lo más pronto posible. Igual me dicen si lo pueden ver en el chat. ¿Les tiene tiempo? Eh, este pretest, por favor, no lo hagan a la loca. Intenten entender la pregunta y si no, no hay ningún problema. Igual vamos a resolverlo al final para que ustedes sí o sí entiendan esas preguntas. Y de todas formas, voy a tratar de ser bastante concisa con los temas más puntuales y si me dicen que tienen alguna duda normal puedo volver a repetir. Y sobre todo necesito saber que... Ahí no se prende mi cámara. Ya. Necesito que me contesten cuando les hable porque esto es un poco más interactivo. Entonces, sí o sí voy a estar preguntándoles en todo momento de la asesoría, como no sé, Karina, ¿qué, qué, qué valor se está elevando acá? Entonces, sí voy a necesitar que estén activos porque es parte del requerimiento de APP y ya. Así que tienen a partir de ahorita 5 minutitos para que puedan completar el pretest. Igual me pueden decir cuando ya terminaron de llenarlo. Voy a estar mirando sus respuestas. Chicos, ¿cómo van con su pretest? Más bien, si quieren, me pueden decir cómo les está yendo en complementarias, porque a veces los doctores eran un poquito más exigentes con los temas. Entonces, no sé si han tenido dificultad en esa área y quieren algún apoyo con algún tema o recurso. Entonces, me pueden decir, pero necesito eso, comunicación por su parte. Entonces, me dicen qué tal, si en su hospital también va bien, qué casos han visto. Creo que han cambiado una de sus complementarias. Creo que les han mencionado también de la viruela del mono, ¿o no? Hola, ¿qué tal, Keila? Hola, Keila, no sé si puedes ver el chat. Ya envié el forms, el pretest. gracias, sí, ya lo vi. Aquí, aquí. No se olviden ingresar temprano porque si no ya me estoy poniendo falta. Luego, ¿qué más? Así, completar el pretest y post por favor. Así que yo los temitas que están ahí los estoy explicando. Entonces, no se preocupen si al pretest no se marcan
algo mal o algo no entendieron, no hay ninguna duda. Ya para el final, para el post-test, va a estar mejor. Y ya. Keila. Ya. Sí, sí. Ujú. Ya. Por el momento tengo dos respuestas. Ya voy tres. Solo faltaría una respuesta y ya vamos a comenzar. Ahora sí, chicos, ya me llegaron sus cuatro respuestas. Vamos a ver sus puntuaciones. Ya, van bien. Está bien, está bien. No, no me preocupo mucho, pero igual vamos a reforzar realmente la pregunta en la que han fallado mayoría. Eso ya lo ven un ratito más. Pero, ok, déjenme les comparto mi pantalla. Ya. Primero vamos a iniciar con virus Zika, dengue y malaria. Primero Zika y dengue con fiebre amarilla. Creo que también estaba acá. Claro que... sí, es un tema que también lleva. Me acuerdo que sí lo estudié. Bueno. En sí, en la teoría no está fiebre amarilla, está en la complementaria. Ah, están complementarias. Qué raro. Porque, ¿Les o han sea, dicho algo sobre si viene también de complementarias? Porque al menos en mi examen sí entró fiebre amarilla. sinceramente, o sea, por el caso, pero Ok. Porque sí les va a venir que hagan como, o sea, para entender efecto, siempre dos cositas básicas. Tiempo de incubación. El periodo de incubación es distinto en un montón de enfermedades, especialmente en las que son transmisibles. Sí se me escucha bien, ¿no? Tengo miedo que no se me escuche bien. ¿Sí? ¿Me confirma alguien? ¿Aló? sí, todo claro. Ok. Ya. Entonces, estos periodos de incubación, ¿por qué van a servir? Porque justamente en estos casos clínicos que les presentan a ustedes, la forma más fácil, solamente con un periodo de incubación, sabiendo eso de las diferentes enfermedades, es decir, ok, entonces esta ya no va, porque el periodo de incubación es muy corto. Creo que leptospirosis también lo van a ver con Bruno o ya lo vieron, pero de todas formas leptospirosis es otro que también entra en un cuadro de un síndrome ictérico febril, al igual que la fiebre amarilla y podría ser dengue también, pero no todo lo necesariamente dengue se vuelve ictérico. Tampoco es netamente asociado, pero igual, existe. Pero también entra dentro del descarte de un síndrome ictérico febril. No sé si ya vieron eso en complementarias, pero me imagino que sí, por lo que comentan del caso de fiebre amarilla. Leptospirosis también entra, ¿por qué? Porque genera algo parecido, porque te pones ictérico, pero toda la enfermedad, no. La parte de electricidad en la leptospirosis, sé que me estoy adelantando ya unos cuantos temas, pero esto ya lo han visto y aparte no falta mucho para su examen. Entonces, es una manera de globalizar los temas por síndromes. Entonces,
¿Qué hay en una leptospira? ¿Ya lo han visto, leptospirosis? ¿O ya lo han leído? Porque me imagino que ya han tenido sateo. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy poquito. Si no se acuerdan, no hay ningún problema, pero a ver, déjenme les muestro un casito por acá que tengo. Ya. Esta es otra enfermedad, ¿ok? Esta es la enfermedad de Carrión, que también podría ser pregunta de examen. Si yo te digo que hay un paciente de 30 años que luego de 3 semanas de viaje laboral al Callejón de Conchucos presenta mialgias, artralgias, fiebre y palidez marcada con cefalea, la palidez marcada, ¿cómo se traduce? ¿Cómo tú lo dirías? En modo médico. Anemia. Ujú. Anemia. Conjuntivitis. Está bien, participa, no hay problema. Puedes decir más datos si quieres. Pensé que le ibas a relacionar con conjuntivas pálidas o quizás las palmas, así. Pero claro, anemia, ¿no? Claro, o sea, tú ya estás viendo justamente lo que vas a observar en el paciente, ¿no? Sus síntomas o sus signos. Entonces, la traducción de todo este caso es esta. Siempre de todos los casos que tengan, traten de organizarlo así y es más o menos como lo trabaja la universidad. En parte es bueno porque te acostumbras a manejar este sistema en la cabeza. Entonces, lo que tienen que recordarse, acá no te dicen el sexo del paciente porque no tiene relación. No todas las enfermedades tienen una relación de predominancia en sexo. Entonces, el sexo a veces no es tan importante. Hay otras enfermedades en donde predominan más. Entonces, ahí sí es bueno que se acuerden la epidemiología. ¿En dónde sí me tengo que acordar la epidemiología? También es el lugar. Te están refiriendo que este paciente ha viajado a un lugar en específico. Cuando te dicen un lugar en específico, puede que sea una zona endémica de alguna enfermedad. Puede que. Es bueno recordarse algunas, sí, pero también hay enfermedades que están migrando. Por ejemplo, el dengue antes se decía no mucho de la selva, zona de calor. Pero ¿por qué hay dengue ahora en Lima? Porque el mosquito de Aedes aegypti se está acostumbrando al clima por los cambios que existen. Entonces, este nuevo cambio hay en, aquí nomás, Guarachirí, que está por Lima. Entonces, ya hay acá y ya no solamente son casos referidos de o que vinieron de viaje, porque usualmente siempre ese es el caso. Paciente viene de viaje con historial de que viajó en la selva, viene y tiene la clínica de alarma de un dengue, y ya lo vamos a ver, pero igual. Acá solamente les estoy comentando con respecto a el lugar a que ustedes ya pueden identificar fiebre, palidez, cefalea, todo eso ustedes lo pueden traducir, pero sí o sí también se tienen que acordar el tiempo de incubación. Mira, acá te dice que el paciente viajó y luego de que viajó, durante 3 semanas, que estuvo tranquilísimo, recién se enfermó. O sea, la traducción en días es 21 días. La persona estuvo tranquila, viajó, regresó, 21 días pasaron de su viaje y ¡pac! Se enfermó. Entonces tienes que empezar enfermedades que ocupen un tiempo más largo de incubación. Porque ya hablas de enfermedad cuando ya presentan síntomas, ¿verdad? No hablas de enfermedad de un periodo patogénico cuando aún no presenta la clínica como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Ya. Este es un cuadro diferencial que si quieren le pueden tomar screenshot, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo siempre lo uso porque te va a servir según el tiempo de incubación. Nada más con esto tú puedes hacer un gran diferencial. Y con esto tú le discutes al doctor y le dices, mira, doctor, no cuadra, ¿por qué? Porque, ejemplo, mi paciente no podría hacer leptospirosis en primera por el tiempo, no cumple. Mi paciente estuvo 21 días allá afuera. Debería haber presentado ya la clínica entre 7 a 12 días, en un tiempo promedio de incubación. Y aparte está de que la leptospirosis también presenta su fusión conjuntival, ¿ok? Tú podrías pensar, bueno, pero el Zika también presenta un cierto tipo de conjuntivitis. Ah, ya, pero no es purulenta, ¿ok? Entonces, en la leptospirosis lo que vas a ver es que tiene un montón de líquido que se está saliendo así amarillito, así como chisguete, como quien dice algo así, ¿ok? Pero la leptospira también parte con una parte anictérica. La primera parte de la enfermedad es tu piel normal, y luego te pintas de amarillo, porque ya empieza el fallo. Y ya ahí hablamos del síndrome de Weil, pero punto aparte. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no podrías pensar en este caso un caso de dengue, no? Porque podría ser, ¿no? ¿Cuál es la clínica fácil de dengue? Es fiebre,
que el paciente tenga dolor abdominal, dolor en cuerpo. Entonces, tiene mialgias, artralgias, fiebre, palidez marcada y cefalea. Podría ser dengue, pero el tiempo de incubación. El tiempo de incubación del dengue puede ser de 5 a 7 días. Entonces, no me cuadra, ¿ok? Y esto ahorita se los voy a mencionar más a detalle, pero quiero que lo recuerden como algo muy importante en los casos que van a ver en el examen y también en futuro. Si quieren, pueden ver algún examen INAM y lo van a poder resolver nada más por el tiempo de incubación porque es muy básico, pero siempre te lo dicen. O te dicen algo muy clínico de paciente robot. Un paciente robot es un paciente que tú lo vas a detectar porque ya viene con la clínica del libro, por ejemplo. Entonces, si te dice el Callejón de Conchicos, ya esto ya es un adelanto para ustedes, pero es un lugar, acá lo dice, la epidemiología de la bartonilosis, de la enfermedad de Carrión por la verruga peruana, justamente es en Ancash, en el Callejón de Huaylas o el Callejón de Conchucos. Entonces, ese ya es un dato que se lo estoy adelantando, pero que cuando ya lo lleven, no hay ningún problema. Pero algo más o menos así vamos a trabajar. Y también tienen que recordarse cuáles son las pruebas de gold standard. ¿Por qué? Porque te van a decir cuál es la prueba que usarías en si el paciente está en el tercer día y si el paciente ahora está en el quinto día. Tú dirías, pero puedo usar la misma, puedo usar una IgM, una IgG. No, porque probablemente no te marque aún positivo. Y tú necesitas que la prueba te marque positivo en ese tiempo en específico. Por lo tanto, tú tienes que saber tiempo de incubación, si esta enfermedad tiene un caso grave, si tiene otra fase dentro de la propia enfermedad, o simplemente tiene un curso lineal y no empeora o no es mortal. En los casos que empeoran, acá, por ejemplo, malaria, fiebre tifoidea, no tanto, pero a menos que evolucione mucho más, con meses el periodo más o menos podría encajar. Dengue sí, tiene fases de alarma, chikungunya similar, pero no aumenta no es tan no tiene un alto grado de mortandad a menos que no se atienda, ¿ok? Porque podría afectar en otro nivel. Pero igual, leptospirosis sí tiene un grado de mortandad muy alto, más del 70 y tantos por ciento, si no me equivoco. ¿Y esto por qué? Porque el paciente entra a un fallo crónico, agudo, agudo crónico, es gracioso. Brucelosis también, pero esto también hay otra variante, depende si eres poblador de esa zona, o sea, si te infectas en tu localidad, o si eres un extranjero, un limeñito que va hacia una zona endémica y te enfermas ahí. La prueba que te voy a pedir a ti como persona no de la propia ciudad no va a ser igual, ¿ok? Eso también es otro detalle que sí te tienen que tratar de recordar porque a veces eso puede variar. Y en infectos son un montón de pruebas, entonces no necesito que se estén memorizando así, tal, sino que más o menos entiendan el por qué se pide la otra y nada más se les va a hacer mucho más sencillo. Entonces, para no hacerlo más larga, vamos a explicar hablando un poquito de dengue. Hacerle un tremendo zoom para que se pueda leer. Dengue, ¿de quién estamos hablando? Del arbovirus. ¿Todos acá son arbovirus? Sí, no, cuando les pregunten, ¿se habla de un arbovirus de la familia Flomeridae? Estás hablando de cualquiera de estos tres. Te dicen ARN. Ah, ARN. Ok, entonces puede ser dengue o puede ser Zika. Ok, sigamos. El dengue tiene que quedarse claro dos cosas. Tiene serotipos. Ok, el dengue con sus serotipos 1, 2, 3, 4. Los más peligrosos acá también se los puse escritos tal cual. Yo le digo el 23 porque es más fácil recordarse. El de 23 es la forma más grave. ¿Y qué es peor que que te transmitan esta enfermedad? No es depende del serotipo, sino también el que tú hayas tenido un dengue ya anterior. No te puede repetir de dengue. Muy probable, primero tú hayas tenido un 1 y luego puedes tener un 4, o luego primero tuviste un 1 y luego tuviste un 2. Y esta anterioridad, no importa con cuál lo mezcles, o sea, puede que tú hayas iniciado con un 3 y luego tengas un 1, pero acá lo que importa, un factor de riesgo, es que tú ya has tenido dengue. ¿Ok? Por eso es muy importante hacerle esa pregunta a los pacientes ahora, porque ya hubo una epidemia de dengue en Lima. Entonces, sí o sí tienen que preguntar esa pregunta, porque si no la hacen, valga la redundancia de las preguntas, lo que va a pasar es de que no le van a dar el tratamiento adecuado al paciente y el paciente va a fallar, porque como ya lo ven, acá dice shock. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Porque me voy a explayar un poquito más en dengue porque suele ser el más preguntado o que tiene mayor grado de complejidad, por así decirlo, dentro de estos.
Más fácil sacar los otros dos, pero este siempre es mucho más preguntado. Acá el NSI-1 sí se lo tienen que acordar. ¿Y por qué me lo tengo que acordar? Porque es algo que se pide en pruebas. Si yo detecto un NSI-1 positivo, estoy hablando de dengue. A veces ya no te lo dicen de frente. El paciente tiene tal clínica, no. Se encuentra un paciente en una prueba de NSI-1. Ah, dengue. Ok, listo. Entonces, tú con eso lo tienes. No se olviden NSI-1, dengue. Sean como NASA o NSI, como la forma que ustedes decidan aprendérselo, pero no se lo olviden, por favor. Ok, proteínas de estructura. La proteína es la que le da justamente estos, los DEN, porque es la forma en la cual se va a recubrir una envoltura. Y como es un virus, los virus como tal, cuando mutan o cuando hacen su transcripción, depende mucho de con quién haga el intercambio genético. Eso ya es por resistencia medicamentosa o el propio virus decide mutar para poder sobrevivir. Entonces, tiene mucha lógica. Encima, ahora hace poco sí. Hay Aedes aegypti que ahora son resistentes a, ¿cómo se llama? A los insecticidas. Entonces ya no mueren con facilidad. Los Aedes. Entonces, si tienes al Aedes, o sea, tienes al portador, ¿no es cierto? Perdón, al vector, probablemente se siga contagiando la enfermedad. Entonces, no se tienen que olvidar eso. ¿Qué más? A ver, ¿por quién se pica? Ah, ok, Aedes aegypti. No se olviden, es la pregunta más sencilla, pero siempre la gente la falla. No sé por qué, pero igual. Hembra, 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 hembra. No se olvide, hembra. A ver, acá en todos, mira, acá también dice Aedes aegypti y al otro lado también. Entonces, ¿cómo tú te vas a recordar entre Zika, dengue y fiebre amarilla? Acá, en fiebre amarilla depende. Hay dos vectores, pero depende qué ciclo está cumpliendo. Si es un ciclo selvático, va a ser el Aemococcus. Si es un ciclo urbano, va a ser el aegypti. ¿Ok? El Aedes aegypti. Entonces, no se tienen que olvidar. Acá también se los estoy poniendo por separadito, porque también ha sido pregunta y las personas se olvidan, pero entre comillas, pongan que Aedes aegypti es para todo urbano. Pero obviamente tú sabes que el dengue no es netamente urbano, pero también ahora es un poco más urbanizado. Zika también, ¿ok? Piénsalo así. Todos son urbanos, entonces todos son Aedes aegypti. A menos que tu fiebre amarilla sea local, o sea, seas de más propia de la selva, y tú tienes que pensar en Aemococcus. ¿Cuál de todos estos tiene vacuna? Fiebre amarilla, ¿ok? Fiebre amarilla tiene vacuna. Por lo tanto, si tiene vacuna, ¿a quién vas a vacunar? Probablemente tengas que vacunar más a tu ciclo selvático para que los de aquí no contagien a otros y que no se conviertan en portadores hasta que venga un vector y los pique. Porque el Aedes aegypti ya se volvió urbano. Entonces, tienes a un carro que literalmente está en este viaje constante de la selva hacia zona urbana, por así decirlo. Ya, pero el Aedes aegypti siempre ha estado en la selva también, así que no es como que sea nuevecito acá urbano o que no conozca la selva. ¿Y ok? Entonces, no se olvide, Zika, Aedes aegypti, dengue, Aedes aegypti, fiebre amarilla, Aedes aegypti, urbano, y el selvático es el goco. Traten de recordárselo así. El Aemococcus. Aemo de sangre, Gogus, listo. Así traten de recordárselo, para que no la fallen. Acá les agregué la fisiopatología de cómo es el dengue. ¿Y esto por qué? Porque es mucho más sencillo tratar de recordarse el daño que va a generar la enfermedad cuando entiende la fisiopato. Pero para no ser tan engorrosa con eso, simplemente piensen que si algo te empieza a dañar internamente, ¿qué estructuras probablemente dañe? Ok, tu glóbulo rojo, dañe tu endotelio y este sangrado interno que puedes generar puede bajar tus defensas. Entonces, cuando piensas en eso, ya tienes acá, mira, tienes daño endotelial, tienes plaquetopenia. Hay una liberación del NSI-1, porque claro, es un factor que va a estar presente cuando ya te pica el dengue. Las citoquinas proinflamatorias es una respuesta del cuerpo, entonces vas a tener un estado proinflamatorio. Entonces, ¿qué voy a poder encontrar? Una PCR activa, ¿no es cierto? Porque es un rectante de fase aguda. ¿Qué más? ¿Hay otros rectantes? Sí. ¿También van a salir positivos? Sí. Anticuerpos plaquetarios también, porque obviamente están intentando luchar o están tratando, un anticuerpo plaquetario va a intentar sellar algo que se está sangrando. Y si ya estás sellando algo y estás gastando plaquetas en eso, ¿qué vas a tener? Plaquetopenia.
porque se te está acabando el sellador, por así decirlo. Luego, aumento de la permeabilidad vascular, claro, porque lo que está pasando es que tu sangre se está volviendo más líquida, por así decirlo. Se está volviendo más agua porque le estás quitando densidad, porque si ya no tienes plaquetas que pesen, por así decirlo, no tienes tu sellador, lo que va a pasar es que se va a subdividir y vas a tener una sangre mucho más líquida. Entonces tiene tendencia a la extravasación. ¿Y esta extravasación a dónde se va a ir? A donde pueda salir. Entonces, esto te va a generar que tus factores de coagulación disminuyan. Ya los factores de coagulación igual se ven afectados por todo este proceso inflamatorio, porque se altera. Y a esto, si le sumas que el paciente no se le ocurrió, dice, no, me duele mucho la cabeza, me voy a tomar un medicamento así, una aspirina para que me baje. No puede, no debería, pero la gente lo hace. ¿Qué? Porque tiene una alta tendencia a automedicarse. Y esto le puede generar mucho más sangrado, ¿ok? Al menos que el paciente no llegue a esta fase. Usualmente el daño se queda en la primera fila, o sea, hasta acá. Aumenta la permeabilidad vascular, extravasación y hasta acá nomás. Ya los casos graves empiezan por aquí, cuando ya te empiezan a hablar de signos de alarma. Y cuando ya tienes un dengue grave, ya hablas de un shock, un sangrado y daño de órgano blanco, que ya lo voy a explicar en otra hojita. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya hasta acá hemos avanzado de dengue. Ahora me voy al Zika. Mira, el Zika como tal, arbovirus, Chlamydiae, virus ARN. Listo. ¿Qué más tengo que saber? Bueno, los síntomas típicos. Dolor de cabeza, fiebre leve, conjuntivitis, pero recuerda, no es purulenta y tampoco fluctúa, porque si fluctúa estamos hablando de leptospirosis. Ojito con eso, porque si te ponen casos y te ponen en una respuesta, es esto y tal tratamiento. Y solamente te cambian una palabra, pero por eso te bajan un punto, pues. Luego, erupciones en la piel. Sí, sí, si ya llevaron dermato, hay erupciones en la piel. Yolanda, pero son iguales a las erupciones que se presentan en dengue. No, en dengue se presenta una fase cuando ya terminó la enfermedad que se llama, ay, islas blancas en un mar, no, islas blancas en un mar rojo, algo así. ¿Y saben por qué se llama así? Porque la piel está completamente roja y tienes partes como mucho más claritas, hasta se ven casi blancas. No voy a decir blanco como tal, pero se ve mucho más claro, como si te hubieran tirado pica pica así, pero todo está rojo y esto fuera blanquito. Tú dirás, ¿qué pasa? Entonces, ¿la enfermedad está agravándose en ese dengue? No, está acabando. Cuando tú miras esa fase en un paciente que está teniendo dengue, ya hablas de que el dengue se está resolviendo, no hablas de ningún dengue grave. Entonces, si miras esa fase, ya acabó, la enfermedad está acabando. No es lo mismo que en el Zika, que tiene unas lesiones elevadas que pican, son pruriginosas. Si te dice en el dengue que pica, a veces pica, pero no es tan común que la denominen así. Igual siempre te van a decir que se nota lesión denominada, ya. Si te la dicen, esa es dengue. Si te dicen que es una lesión pruriginosa como tal, piensa en Zika. Igual, el Zika ya es muy cantado, te van a decir conjuntivitis. Dolor muscular y articulaciones también se repite en el dengue, así que no se fijen en eso. Eh, Transmisión, ya lo sabemos. Aedes aegypti, ya se los dije. Como formas de transmisión vectorial, transfusión perinatal, congénita y sexual. Acá, ¿por qué? Porque hubo, ¿qué año? No me acuerdo en qué año, pero hace unos 2 años era cuando hubo un brote de Zika y chikungunya. Lo que pasaba era de que había mujeres embarazadas que no se cuidaron durante su embarazo y no ponían mosquiteros y cuando sus hijitos estaban naciendo, nacían con microcefalia. Entonces, ¿es una complicación? Sí, te lo puse también. ¿Dónde está? Neonato. Ajá. Oftalmológicas puede haber atrofia o microcefalia. ¿Ok? También te lo puse. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Justamente hablando de los periodos de incubación de estas tres enfermedades de acá, te los pongo ahí. PI, periodo de incubación, de 3 a 12 días en ¿qué? En Zika. Yolanda, en dengue, de 4 a 7. Ya, si quieres ser bravo, ponle de 4 a 10, pero siempre manéjate un número mínimo y un máximo, ¿ya? Así que manéjalo de 4 a 10 si quieres. Fiebre amarilla, de 3 a 6 días. ¿Ok? De 3 a 6 días. ¿Los números son iguales? No. Te los tienes que acordar más o menos. O acuérdate del dengue y ya sabes que no es Zika. Pero usualmente siempre te viene mucho diferencial de dengue y fiebre amarilla. Así que trata de recordarte ambos, de dengue y fiebre amarilla. Zika lo puedes descartar por otras cosas. Desde el periodo de incubación lo puedes omitir.
Pero si puedes recordártelo, recuérdatelo. Pero prioriza dengue y fiebre amarilla, al menos en sus periodos de incubación. ¿Qué más? A ver, te sigo hablando de Zika, porque es un poquito más sencillo de tratar, por así decirlo. ¿Y por qué? Porque este se autolimita, ¿ok? Es de leve intensidad, evolución benigna, no tiene tendencia a ser mortal, similar al dengue, ya la clínica, entonces ya la sabes, fiebre, cefalea, erosión cutánea, exantema, maculopapular intensamente pruriginosa, que ya te lo comenté, te lo voy a resaltar, listo, hiperemia, mialgia, diarrea, edema, ya, mucho texto. Y acá también te lo puse, no purulenta. ¿Puede dar clínica del síndrome de Guillain-Barré? Sí. ¿Se acuerdan cómo es el síndrome de Guillain-Barré? Es ascendente, es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Se acuerdan? Sí, no, socorro. Keila, Anthony, Jack, Karina, Lucero. ¿Es el ascendente de abajo hacia arriba? Ujú, de abajo hacia arriba. Listo. ¿Y es bilateral o es solo de un lado? Es de ambos. Ujú, listo. Y eso también, ¿cuándo lo van a ver? Esto síndrome de Guillain-Barré lo van a ver en neurología. Igual ya, para que se acuerden. Continuamos. A ver, la clínica de acá, lo más resaltante es como un dengue, pero sin la gravedad, y este pica. Así que es como, piensen en un dengue que pica, pero no es grave. Solo recuérdense eso. Es un dengue que no pica y que no es grave. Recuerden, no es grave. No debería ser mortal, teóricamente. Pero bueno, ya sabemos que nuestro sistema de salud aún tiene mucha precariedad, entonces no puedo decir que no es netamente mortal. Diagnóstico. ¿Cómo lo voy a diagnosticar a mi paciente que tiene Zika? Laboratorio. ¿Ok? ¿Qué le voy a pedir? Un PCR. PCR. Fase aguda. Un ELISA, sí podría ser, pero siempre piensen en pruebas mucho más sencillas y más fáciles de acceder. ¿Ok? Si fuera ya un diagnóstico que no te sale, el PCR sale negativo porque tiene alguna otra enfermedad que no te deja que el resultado salga positivo, como por ejemplo, no sé, VIH, el serológico difícil, podrías pedir un ELISA o un Western blot, que el ELISA ya sabes que vas a ver cuál, el IgM. Tratamiento para el Zika, nada, ¿ok? No le des nada, solamente dale líquidos y antipirético para la fiebre, nada más como tal. El paciente no está presentando una clínica mala, o sea, ¿qué le vas a dar? Mira, ya, tiene fiebre y cefalea, ¿ok? Un paracetamol, te va a cubrir, ¿sí o no? Fiebre antipirético, cefalea para el dolor, listo. Eso lo tienes el paracetamol. No hay más. ¿Qué le más? No le puedes dar más cosas. ¿Y por qué no le puedes dar más cosas? Porque tienes que primero asegurarte que no sea un dengue. Como te acabo de decir, es como un dengue, pero sin ser grave. Entonces no vayas a suponer en primera instancia que es Zika. Lo que tú debes suponer en primera instancia que es un dengue. Todo es dengue hasta que se ha demostrado lo contrario. Así como para todo lo respiratorio, todo es TBC hasta que se ha demostrado lo contrario. Acá todo es dengue, o todo es fiebre amarilla, así como quieras. Pero Zika nunca va a ser tu primera opción. Zika va a ser, bueno, salió negativo para dengue. Debe ser Zika. Pídele un PCR. Sale positivo. Es PCR. ¿Ok? Entonces, para evitarte problemas, siempre descarta dengue. No le vas a dar AINES, no le vas a dar naproxeno, diclofenaco, nada. No ácido acetilsalicílico, no aspirina. Ojito, porque esto ha sido pregunta de examen. Entonces, ya te lo estoy dejando acá. Complicaciones también han venido. Creo que vino lo de síndrome de Guillain-Barré y también vino lo de microcefalia, si no me equivoco. Entonces, ahí te lo estoy dejando y ya te mencioné cómo es el síndrome de Guillain-Barré y te tienes que acordar quién lo causa. Microcefalia también, ya te comenté el cómo sucedió, el cómo se enfrentó. Ahora seguimos con nuestro más querido, que es el dengue. Periodo de incubación, ya te dije, de 4 a 7 o de 4 a 10.
¿Tiene fases? Sí. Las fases te las voy a explicar también más bonito acá en otra diapo, porque acá quedaría muy corto, pero de todas formas, acá como modo resumen, para que solo se lleven el cuadrito, es esto. Recuperas, hay una fase febril, hay una fase crítica, hay una elevación del hematocrito y hay una plaquetopenia, y luego hay una fase de recuperación. Hay pacientes que la fase crítica la pasan muy rápido, sin nada de... o sea, se dice crítico como tal, pero no todos pasan el mismo grado de gravedad, ¿ok? Paciente con fiebre, dolor de hueso, malestar general y dolor retroocular. Recuérdense esto, dolor retroocular. Esto te dice un poco más dengue. Puede haber rash, sí, ¿ok? Puede haber rash. Entonces, si hay rash, a veces pica, no necesariamente va a picar. Pero el paciente está como que más rojo, ¿ok? Porque hay probablemente una elevación de más histaminas, entonces hay que tener cuidado con el pacientito. Lo que sí te tiene que acordar es el dolor de hueso. Por eso se le dice una fiebre quebranta hueso, ¿ok? Porque duele mucho, el paciente está tiritando de dolor, le duele, toma paracetamol, no baja, no baja y no baja, ¿ok? Puede tomarse varios y no va a bajar la fiebre. Entonces, si el paciente ya está pasando la fase febril luego de 2 o 3 días, en el cuarto, el quinto debería ser su fase crítica, que debería empezar a bajar los síntomas. Para el cuarto o quinto día ya no debería haber fiebre. Si el paciente ya no tiene fiebre, pero ahora sangra, estás hablando de un signo de alarma. ¿Ok? Un paciente sin signos de alarma es fiebre, artralgia, cefalea y cansancio. Lo normal, como sería un dengue sin ningún tipo de problemas. Cuando ya hablas con signos de alarma, acá te hablas de dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de fluidos, todo aquello que te haga perder líquidos. ¿Qué me hace perder líquidos, Yolanda? Ah, ok, si vomito, si empiezo a sangrar por el recto, si empiezo a sangrar por vómitos, cualquier cosa, o mira, la acumulación de fluido, si te empiezo a inflar, es el líquido que se está extravasando, entonces estoy perdiendo líquidos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con líquidos, eso te va a causar como un signo de alarma. Entonces, ¿me tengo que aprender cada uno? No. La solución para saber los signos de alarma es mira dónde están todos los líquidos, dónde se pueden ir todos los líquidos. ¿Ok? ¿Por qué vías? Ya les dije. Entonces, si te dice que el paciente está vomitando, no para, ha intentado comer, presenta dolor abdominal, acumulación, tiene ascitis, también tiene sangrado, no sé, ha vomitado sangre o ha ido al baño y se ha dado cuenta que te está sangrando por el recto. Entonces, tú sabes que está perdiendo líquidos, líquidos que tú los traduces como sangre, ¿ok? ¿Y esto por qué me afectaría? Porque ya te indica un grado de gravedad, porque ya se está extravasando tanto, que te lo había dicho acá, extravasación de plasma y factores de coagulación, ¿no? Por el aumento de la permeabilidad vascular, que me va a llevar ¿a qué? A un sangrado. Y este sangrado me va a llevar a un shock, que este shock me va a llevar a un daño de órgano blanco. Entonces, la traducción básica es eso, líquidos, o sea, sangre. Luego, ¿qué más? Cuando ya una vez que ya tienes tus signos de alarma ya clasificados y tú dices, ah, ok, entonces, ¿qué le hago? Ah, entonces mi paciente ahora es un dengue grave. Cuando tú a ese dengue grave ya le estás administrando como tal, o sea, los tratas como un dengue grave, ya no es un caso sospechoso, ya no es un paciente con signos de alarma, sino este es un clasificado. Este ya tiene daño de órgano y también hay alteración en sensores, porque el paciente puede que ya tenga un Glasgow en 10, en 9, empieza a descender. ¿Por qué? Porque acá se empieza a dañar todo, porque ya hay daño de órgano, ¿ok? ¿Hay escape intenso de fluidos? Sí, porque estás hablando de un daño grave, valga la redundancia. Y hablas de una hemorragia severa, grave, que probablemente necesite que le hagan donación de reposición ay, con los paquetitos sanguíneos. ¿Qué voy a pedir al laboratorio? Ah, ok. El laboratorio, yo voy a pedir dos cosas. Puedo pedirle un serológico. Puedo hacer una detección de AGG, que voy a ver qué les dije, NSI1. Pero este es hasta los 5 días. ¿Ok? Por eso les dije, es muy importante lo de las fechas. El serológico se lo voy a pedir luego de 6 días. ¿Ok? Mayor a 6 días. Menor a 5 días voy a pedir que voy a encontrar un NSI1 positivo. Si es que mi paciente tiene dengue. Porque si ha venido una pregunta, si no me equivoco, a ver cuál era.
Creo que hasta hay una pregunta que te dice, ¿qué le pido en los 3 días? Y sí, hay un valor que te sale positivo, que está acá. A ver. Así está, si no me equivoco. Acá está. Ya. No me puedo acercar. Ya, déjenme esto lo muevo más acá para este central. Y listo. Acá tengo las fases de mi enfermedad. Entonces yo ya sé, mi paciente es un paciente normal, ¿no es cierto? Que no va a ser un dengue grave. Lo que va a pasar hasta de que, a ver, ¿qué voy a tener? Maquilla. Supongamos que este va a ser. Ya, aquí, pi, 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 hace la clínica, el paciente se siente mal y se va a empezar acá. Casi el tercer día, acá debería ya empezar a decaer la fiebre. Como ven, el punto de corte siempre va a ser el tercer día, luego de que haya iniciado todos los síntomas. Luego del tercer día, la fiebre debe caer. La fiebre debe caer. Tercer y cuarto día, la fiebre tiene que empezar a caer. Si no cae, es porque hay algo más que no espero. Pero la fiebre debe caer, ¿ok? Debe caer. Porque ya estás pasando a la fase crítica de la enfermedad. La fase crítica de la enfermedad tiene fiebre, ¿ok? No se olviden. Fase de recuperación, como ya les dije, ya no debería haber fiebre. No hay, ¿ok? Pero no venimos a este cuadro a hablar de eso. Venimos a qué. ¿Qué prueba le pido al tercer día? A PCR, ¿ok? O un NSI1. Pero mira, el NSI1, como ya les dije, al quinto día ya estaba bajando. Ya no hay mucho. Ya vas a pedirle. Ahora, si tú le pides al sexto día, porque los pacientes a veces no llegan lo más rápido al hospital por diferentes motivos, al sexto día tú le pides un NSI1, no te va a salir negativo. El paciente puede tener toda la clínica del mundo, pero te va a salir negativo porque ya venció su tiempo que esté circulando la sangre. Entonces no te va a salir positivo. Es una prueba que no deberías hacer al sexto día. Es una prueba que debes hacer máximo hasta el quinto día. ¿Qué pruebas sí puedo hacer luego del quinto día? Puedo pedir IgM o IgG. Probablemente IgM, ¿ok? Y si es que no ha tenido ya dengue anterior, porque te va a salir IgG. ¿Qué le voy a dar a mi paciente? Lo voy a rehidratar. ¿Por qué? Porque está perdiendo líquidos. Porque si no le va a dar un shock. ¿Ok? Que también otro daño que ya vimos, el hematocrito empieza a aumentar y la plaquetopenia empieza a bajar. ¿Y por qué se da este cambio? Por la extravasación. Tú dirás, ok, pero, o sea, ¿por qué si pierde sangre el hematocrito sube? Ah, esto es por el nuevo cambio de concentración que estás haciendo. ¿El hematocrito se acuerdan qué medía? Sí, no. ¿A qué contaba el hematocrito? Porque si no me equivoco, la doctora también lo preguntaba. Glóbulos rojos, ¿Ya? la proporción, si no me equivoco. Ajá, la proporción. Entonces, si yo, mira, acá tengo mi botella. No sé si se ve porque creo que estoy con filtro de flow atrás. Pero, bueno, supongamos que ven bien claro mi botella. Mejor voy a intentar dibujarlo. No se va a ver. Establecer. Lo que va a pasar, espero que sí se me entiendan igual, porque me acuerdo que la doctora sí nos hizo mucho hincapié en eso. Ok. Si tu hematocrito de una persona regular debería ser entre 32, 34, 39, por ahí. Ya. Tiene que ser 3 veces el valor de tu, de tu normal de hemoglobina. Entonces, ¿qué le voy a ver? Yo debería estar en 13.5 por 3, ¿no es cierto? Este me va a dar mi valor de hematocrito. Y ahora, si todo esto son glóbulos rojos y lo que yo estoy perdiendo son líquidos, pero recuerden la sangre se extravasa. Entonces, teóricamente, lo que va a pasar es de que antiguamente todo esto era sangre, todo, 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 todo. ¿Qué va a pasar luego cuando se extravase y estás en una fase ya crítica de la enfermedad? Lo que va a pasar es que vas a tener más glóbulos, o sea, lo mismo de glóbulos rojos, creo que dibujé 6, pero ahora la cantidad de líquido, déjeme usar esa palabra para que sea mucho más sencillo de explicar, es menor. Entonces, pareciera, según esto, que hay
acá estuvieran más concentrados, ¿verdad? Si están más concentrados, y eso medía el hematocrito, lo va a ver alto. ¿Pero es un valor real? No. Porque se pueden ver la gran diferencia del llenado. Ese es el problema. El hematocrito sube, pero mientras más sube, más severo está la persona, porque estás hablando de que se está empezando a fallar. Entonces, un hematocrito alto también no es un valor alterado y tienes que ver la causa del por qué está alterado. ¿Ya? Entonces, con esto espero que sí se me haya entendido lo del hematocrito. Entonces, ya con eso sí se van a acordar, porque también es pregunta de examen. Hematocrito elevado, sí, ¿en dónde? Fase crítica, porque estamos hablando de cosas críticas. No lo vas a ver en una fase de recuperación, porque el hematocrito ya debería empezar a volver a su lugar, a normalizarse. ¿Por qué? Porque les vas a devolver líquidos, por eso al paciente le vas a transfundir líquidos lo que le falte. Su cloruro, puedes meterle potasio si es que lo necesita, pero igual tienes que hacer pruebas, todo para ver qué es lo que más necesita tu paciente. ¿Ok? Hasta aquí, fases de la enfermedad, bien. Ahora hablando de los signos de alarma, estos que ya se los mencioné, pero de todos modos, para tratar de recalcar nada más. Signos de alarma, acá los tenemos. Todo lo que era pérdida, ¿se acuerdan? Vómitos, está perdiendo líquidos, ¿no es cierto? Porque se extravasa, porque debería haber sobrevivido. Acumulación de líquidos también. Aquí, ¿se acuerdan que les dije citis? También puede ser derrame pleural, puede ser derrame pericárdico, porque piensen en todos los lados que se pueda ver líquido. Todos los lados que pueda meterse líquido extravasado, que es la sangre, ¿no es cierto? Sangrado y mucosas, obviamente. El paciente esté letárgico o irritable, y eso también es pregunta. A veces te pone, el paciente viene como enojado, no sé. Entonces sí, acuérdense eso. Hipotensión postural, bueno, obviamente, porque si no tiene el suficiente volumen sanguíneo, va a estar con una hipotensión, no voy a decir ortostática porque no es la palabra correcta, pero es postural, por falta de volumen como tal, porque está perdiendo, ¿sí o no? ¿Qué está perdiendo acá? Puros líquidos. El dolor abdominal intenso, el dolor a la palpación del abdomen, ya es un... También no lo deben confundir con un abdomen quirúrgico, ¿ok? Porque la palpación, cuando es superficial, a veces lo confunden con quirúrgico. Entonces, hay que palpar bien al paciente. Dengue grave, choque y dificultad respiratoria. Acá siempre tienen que reconocerse. Cuando hablas de shock, tienes que medirlo. O sea, ¿cómo mides un shock? Porque puedes ver su presión, su PAFI, puedes medir su frecuencia cardíaca. Otro que puedes medir, claro, mira acá está. Su llenado capilar, mayor a 2 segundos. Lo normal es que esté menor a 2. Si su presión de pulso es menor a 20, si tiene taquicardia, si tiene extremidades frías. Ok, Yolanda, ¿me tengo que aprender todo esto? No, no te la aprendes de paporreta porque no te va a servir y tampoco te vas a tratar, no te vas a acordar todo esto. Apréndete que si ya empiezas a ver un shock y el paciente ya se estaba durmiendo y ha perdido líquidos, ¿qué vas a tener? Si tienes un corazón que no tiene suficiente cantidad de sangre, ¿qué va a hacer? Va a latir más rápido. Pero si late más rápido, no da tiempo que irrigue bien. Y si no irriga bien, las partes más lejanas, manos y pies, se van a empezar a enfriar. Y este enfriamiento es porque el corazón, al aumentar la velocidad del latido, lo que va a causar está de que como no fluye bien la sangre, regresa muy rápido, no oxigena bien. Por lo tanto, va a estar fría las extremidades. Y aparte, este llenado capilar se vuelve lento por lo mismo, porque el llenado no es el adecuado. Entonces, con esto tú ya sabes. Listo. Y obviamente hipotensión porque ya la frecuencia empieza a fallar. Porque si el corazón se empieza a cansar, ya no va a latir. Sangrado grave. Evaluación según el médico de hematemesis, melena, metarragia, voluminoso, sangrado. Sangrado. Ya te dije. Pierde líquidos. ¿Cómo era? Sangre. Compromiso grave y órganos, claro. Alteración del sensorio, sí. Probablemente te digan el Glasgow. Daño hepático, sí. Y siempre tratan de acordarse los valores normales del AST o el ALT, el GTP, el GTU. ¿Por qué? Y el AFET. ¿Por qué? Para que los puedan reconocer cuando les está dañado. Y siempre recuerden esto. Valor alterado 3 veces el valor normal, estás hablando de un signo de gravedad.
¿ok? Y hay en otros que se considera recién arriba de las 5 veces el valor normal. Entonces tú te tienes que acordar en cuáles son en 3 y en cuáles son en 5. Pero si ya sabes el valor normal, tú dices, bueno, mira, el valor normal de acá era como 20 o 30. Y si tú lo miras que está en 1000, obviamente está mega alteradísimo. Entonces tú ya sabes que eso está mal, ¿sí o no? Que me parece que es algo al ojo, pero de todas formas es algo que tienen que repasar, porque el laboratorio ya lo vieron, pero de todas formas, constantemente yo paro viendo mis apuntes de laboratorio para no olvidarme, porque los doctores lo preguntan cada 5 minutos como si fuera el tema que vi ayer. Entonces no se deben olvidar. Volvemos al cuadrito de atrás. Ya está. Ya hablamos de todo esto. ¿Qué pruebas les voy a pedir? ¿En qué tiempo, verdad? El NSI1, a ver, no, miren, ya. El NSI1, ¿hasta qué día se pide? Hasta antes de los 5 días. Simón. O también puedo pedir un PCR, ¿ok? Y creo que si revisan banco, en alguno de los dos escogen uno sobre el otro. ¿Sobre qué escoger, PCR o NS1? ¿Ok? Y si no me equivoco, creo que preferían el PCR, si no me equivoco. Ok, ay, se fue todo. Ya, ahora tenemos otro detalle. ¿Cómo saber si lo atiendo acá en el hospital o lo atiendo en su casita? Fácil, porque tienes que clasificar a tu paciente. Si ya sabes que no es grave y que no tiene signos de alarma, que se vaya a su casa. Que tome un montón de agua porque está perdiendo líquidos y obviamente le dices que no tome nada más que no sea paracetamol. Para que me... paracetamol. Y Yolanda, pero si mi paciente no sé, no sabe, tienes que explicarle. Tienes que explicarle muy bien, porque si toma paracetamol, ya les dije, o sea, si toma otro que no sea paracetamol, ya sea que tome una aspirina, va a adelgazar su sangre. Entonces, lo que va a ser mucho más líquida, por así decirlo, en palabras más sencillas de explicar. ¿Ok? Ese es el grupo A. Grupo B1, sin signos de alarma, pero con comorbilidad, ok, lo puedes hospitalizar. Ya tratamiento y obviamente le vas a dar una hidratación adecuada. Todos van a ser con hidratación. No hay forma que no los hidrates a tu paciente. Ok, grupo 2 con signos de alarma. El B son las alarmas. Ok. O signos de comorbilidad. Ya. Ambos, todo el B es hospital. Acá te lo digo. Hospitalizados y hospitalizados. Obviamente el que tiene signos de alarma es porque ya está empezando a hacer pérdidas de líquidos, ¿no es cierto? Está perdiendo sangre. ¿Por qué? ¿Por qué área? No sé, pero hay que ver en dónde está perdiendo sangre para ver en cuánto ha perdido. Por eso le voy a pedir un hemograma. Voy a ver, voy a administrar líquido endovenoso y solución isotónica. Ya. Grupo C, emergencia, porque este ya es un grave o es un signo de alarma que ya con signos de severidad y ya se vuelve un grave. Ya, la traducción es que es un grave. Este es uno de alarma y ya está. Y obviamente el C ya se trata en UCI, tratamiento de shock, porque el paciente ya viene fallando. Tratamiento, no AINES, no naproxeno, no diclofenaco, no ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, no metamizol, no corticoides y transfusiones, ¿ok? Bueno, transfusiones sí, pero Leo, ese es para el que es grupo C. Y ya, eso es todo por dengue. Y ahora fiebre amarilla. Ok, fiebre amarilla es más sencillito porque ya el dengue es como el prioritario, por así decirlo. Ay, mucho, ya está. Fisiología o estructura ya. Provoca ictericia, ya lo saben porque es un síndrome ictérico febril. Hemorragias gastrointestinales masivas, hay vómito negro, entonces ya saben cómo se llama. Empírica, hemorrágica, aguda. Mucho texto, pero sí se tienen que acordar que les dije, hay una selvática y hay una urbana. ¿Se acuerdan cuál era el selvático? ¿Cuál era el vector selvático? Después. Ujú, listo. Y es el urbano, ya sabes que es el Agiti, entonces ya sé que no se la van a equivocar, porque ya lo saben. Entonces, no se olvide. El Gogus en la selva. El Agipti en mi casa, urbano. ¿Ok?
Tienes que saber acá, igual acá les dejo un textito por si lo quieren leer, pero lo más rápido de encontrar está acá. Periodo de incubación, ok, de 3 a 6 días. Yolanda, ¿también tiene fases? Sí, sí tiene fases. Acá casi toda mi infectología tiene fases. Si no tiene, ya, tú dices invicto, pero la mayoría tiene fases. Entonces, ¿qué vamos a ver? Infección, hay remisión y hay intoxicación. ¿Ok? En la fase de infección va a haber fiebre, dolor de cabeza, mialgia, viremia aumentada, síndrome de Faguet, que es la bradicardia con fiebre. Y esta bradicardia es rara ya porque, ay, en esta sí creo que sí la mencionó la doctora en su teoría de complementarias o no lo hizo. Según yo sí, ¿eh? Y si no, ya saben cómo contestarle a la doctora. Porque este sí es algo que la doctora pregunta y le encanta preguntar. ¿Por qué se presenta este síndrome de Faguet? Ya ese, Sale. ya es otro doctor. ¿Es otro doctor? No. Pi, 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 pi. Tocó. Bueno, una lástima. Bueno, no sé cómo será el doctor. Luego me chismean. Jiji. Ok, entonces igual se los dejo acá. Síndrome de Faguet. Sí, me gustaría que sí lo sepan, porque no creo que sea pregunta. Mm, pero de todas formas, mire, yo que me acuerdo, esto no viene en examen. No, no vino. Luego, ¿qué más? Remisión, fase engañosa. ¿Por qué? Porque la enfermedad como tal, como acá tiene una viremia aumentada, aún no se ha caído del todo. O sea, es una caída de la clínica, más no de la viremia, aún. Por lo tanto, si el paciente deja de tomar su tratamiento, si es que recibe como tal, ¿qué puede pasar? Que vuelva a elevarse. Entonces es como una recaída de la enfermedad. Por eso dice remisión. ¿Ok? Mm, intoxicación como tal, ya, bueno. Depende, porque hay algunas enfermedades que tienen mucha más adherencia a ciertos órganos, por ejemplo, cállate, tropismo riñón o liguria. Si es al hígado o ictericia, por eso te habla de un síndrome itérico febril. Si es el tubo digestivo, HDA, por eso te dice que puedes buscar melenas o sangrado en vómito, si no me equivoco, decía. Sí, ¿no? Sí. Ya. Y disminución de la presión arterial, obviamente, porque estás perdiendo líquidos. ¿Ok? En todas las resoluciones estás perdiendo líquidos. Líquidos como mi sangre. Tratamiento. ¿Cómo le voy a dar o cómo lo voy a diagnosticar? Ah, tiene que haber clínica sugestiva, tiene que haber un nexo epidemiológico, siempre, porque de todas formas tienes que saber que estos son casos que vienen parecido a un caso robot. Entonces te va a decir, paciente viene de su viaje de, no sé, ay, me olvidé esta parte de la selva. Se me fue, pero una parte de la selva, supongamos. Entonces, ya cuando te viene con esa historia, tú tienes que, ok, y le he picado zancudos, disculpe, mosquitos, así. Ah, sí, mire mi brazo, me he picado acá. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo bien ha pasado? 3 días, señorito. Ah, ok. Mira, 3 días. Se me cuadra. ¿Qué le voy a pedir? Un serológico. Le voy a pedir y probablemente me salga IgM o IgM. O IgG, perdón. ¿Cómo le voy a tratar? Hospitalización, reposo. Hmm, Obviamente le tengo que poner mosquitero. En el dengue también se pone mosquitero, por si acaso. Fiebre, paracetamol, metamizol, por las náuseas, porque el paciente está todo el tiempo como todo aletargado, pero es por los vómitos. Y pi, pi, pi. Así que fase inicial, ¿qué le voy a pedir? PCR. Avanzado, yo le pruebo los anticuerpos como tal, que IgM y IgG, o le puedo pedir un ELISA. Luego, acá también te menciona un síndrome febril en específico. Ya, pero no es tanto. Aparte, debería ser más larga la fiebre. Fiebre de menos de 7 días de duración, ¿ok? Pero usualmente sus cuadros son un poquito más prolongados, poquito. Como ya les dije, este sí se vacuna. Entonces, sí, probablemente les pregunten en qué momento se tiene que vacunar y cuántas veces se tiene que hacer el refuerzo de la vacuna. No sé si el doctor también se los mencionó, pero igual. La vacuna como tal se hace de pequeños, no de menores de 2 años por si acaso. Y ya se hace genera una protección de por vida una sola dosis, pero sí existen los refuerzos de cada 10 años, por ejemplo. ¿Ok? Mm.
Ya, bueno, acá también les dejé sí, unos signos de alarma de la fiebre amarilla, por si acaso te estoy diciendo que este es de fiebre amarilla, este no es de dengue. ¿Ok? ¿Qué es lo que le tienes que pedir? Si es que está alterado y si es que está normal. Igual esto se procede a control, tratamiento ambulatorio, si es que ya empieza a normalizarse estos valores. Y si está alterado, obviamente se tiene que internar porque ya estás hablando de fiebre amarilla grave. Ok. A ver, ¿qué más? Esto ya se lo expliqué. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Ya. Ahora hablando del el VIH. Ay, espérenme. Espérenme. ¿En qué semana estaba esto? VIH es la siguiente. Espérame. Entonces tengo que hablarles primero de COVID. Para ya acabar. COVID es una enfermedad que ya la conocen, porque la hemos vivido, así que no es un tema nuevo que digan, oh, no lo conozco, no lo conozco de nada. Entonces, acá, a grosso modo, lo que quiero que sí se acuerden, sí o sí. A ver, antes de explicar esto. Aquí. Caso sospechoso, caso probable, caso confirmado y caso descartado. ¿Y esto por qué? Porque sí preguntan. Y es mucho más sencillo identificar cuándo el paciente es o no es. Pero no veo nada. Estoy sin luz. Y desconecto. ¿En un segundo? Basta. No lo veo a lo mejor. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Oh, ya. Que en un caso sospechoso, esta es una infección ya respiratoria aguda, como la conocemos, ¿no es cierto? Pero la clínica tiene que ser dolor de garganta, dificultad de respirar. Está igual. Ya. Pero sobre todo los días, ¿ok? Cuando tiene la clínica menor a 14 días. Previo a haber iniciado los síntomas. Entonces, no le voy a estar buscando la clínica si el paciente ya te dice que, no sé, su tío estaba enfermo y él un mes después está presentando en la clínica. No va de acuerdo al cuadro. Por el periodo de incubación no es. El periodo de incubación es de 2 a 14 días. Entonces, mayor a este tiempo no es. Yo sé que hay cepas que han sido mucho más rápidas, que hasta 2 días, que ya te lo pongo como límite, pero antes era de 3, 5. Esa era la primera ola. Ya luego con la segunda se empezó a modificar y la tercera fue mucho más corto el periodo de incubación. Entonces ya quedamos que es un periodo de incubación de 2 a 14. Entonces, si yo te hablo de un periodo más largo, entonces ya no sería un caso sospechoso, sería un caso descartado. En primera, el caso descartado no es netamente por el periodo de incubación. Y un caso descartado va a ser con una prueba negativa. Entonces, si mi paciente tiene una prueba negativa, ¿qué es? Descartado, de frente. Caso sospechoso, como ya les dije, es la clínica en el tiempo que te estoy indicando. Hasta 14 días. Nada más. Luego, un caso probable, como lo vas a tener ya, es mucho más sencillo porque tú sabes que es la clínica, ya tú lo sabes. Pero, acá te dice que los sospechosos, la prueba aún no es confirmatoria, porque aún la primera puede salir negativa y la otra sale positiva. Entonces, aún no lo tienes con mucha seguridad, pero luego tienes la prueba confirmada. Ahí sí, porque ya tienes una prueba positiva para COVID. La diferencia nada más en un probable y un confirmado es porque la prueba acá ya te sale positivo, sí, y tienes la clínica y todos los signos, mientras que en un caso probable la clínica a veces no es tan sugerente o el cuadro es incompleto o el resultado del laboratorio es indeterminado. Porque sí ha pasado. Y luego te dicen, no, venga, luego de 3 días y recién sale positivo. Entonces hay que contar los periodos de incubación y ver qué prueba le vas a hacer para despistar. Eso es muy importante. Síntomas, ya lo saben, ya esto es un repasar para ustedes. Fiebre, mialgia, dolor de cabeza, respiratorio alto, rinorrea, dolor de garganta, bajo, disnea y hemoptisis. Por eso puede haber tendencia de sangrado. Disnea sí, ya. Ahora cuando hablo de disnea tienes que empezar a calcular su PAFI. Y cuando hablo de criterios de severidad, te voy a mencionar de un PAFI menor de 300. Cuando el PAFI empieza a bajar de ese y estás saliendo de un lugar seguro,
en el cual tú sabes que sí estás oxigenando. Porque no te voy a hablar de oximetría por saturación, porque es muy, muy relativo. El que es más correcto hablar es el PAFI, ¿ok? Entonces un PAFI menor a 300 ya empiezas a asustarte. Ya, ahora sí. Ya, sabemos que el COVID-19 está ocasionado por el SARS-CoV-2, pero no es el único SARS que existe. Existe el SARS-MERS, perdón, el SARS y existe el MERS, que son el otro su hermano y el otro su primo. El MERS es oriental, no, perdón, Mediterráneo oriental, sí. Bueno, ya. Primero, existen 4 tipos, ¿ok? Del SARS-CoV. Existe el alfa, el beta, el gamma y el delta, ¿ya? Pero los que nos van a importar o de más alta patogenicidad, ¿cuál va a ser? El beta, que es el SARS-CoV beta, y luego es el MERS-CoV beta. ¿Pero de qué estamos hablando de COVID? SARS-CoV. Entonces tú sabes que es el beta, ¿ok? Ya, por parte de la fisiopato, creo que es bastante sencillo de entender porque lo que va a pasar es que tenemos un receptor que es el AC2, en el cual por este es que nos hemos infectado. Entonces, lo que va a pasar es que lo acepta, lo recepciona como tal, al momento de entrar porque se infiltra, es capsulado y ya, ¡pum!, pasa. Llega por el citoplasma, llega a entrar, se empieza la replicación como tal. Tienen la proteína Spike, que es, le va a dar esta... Ay, se me fue la palabra. Virulencia. Entonces, todo lo que ven acá ya lo conocen, no es algo nuevo, la verdad. Y creo que es un poquito de más explicarlo, la verdad. Pero me dicen si tienen dudas, porque según yo, lo más relevante, aparte de cómo es la entrada y las proteínas que se tienen que acordar, que es la spike, el del nucleoplásido y el de membrana y el envolvente. Acá yo le diga mens, nada más, traten de acordarse así, mens. Porque sí les pueden preguntar las capas. No tanto qué hace cada una, pero sí al menos que se acuerden los nombres. Luego, ¿qué tenemos acá? Tenemos un surfactante, tenemos mi alveolo. Eso es importante, porque acá es donde se va a ocupar nuestro sarco. ¿Qué va a pasar? Va a pasar de que, acá lo pueden ver, el SARS-CoV-2 empieza, se infiltra en mi alveolo como tal, y mi neumocito tipo 1 y tipo 2 van a intentar realizar sus funciones con normalidad. El detalle está de que cuando hay algo nuevo, un macrófago alveolar va a ser el que lo va a detectar. Primero va a intentar fagocitárselo, ¿ok? Y va a activar aquí a a las células T. Estas células T como tal, cuando empiezan a activarse, van a generar fibrina, porque lo que quieren es capturarlo antes de comérselo. Entonces, esta capturación por elevación de la fibrina, ¿ok? Por la creación de los fibroblastos, y ya, bueno, se elevan citoquinas, pero todo es el macrófago, ¿ok? La llamada la torrente de citoquinas, que también está por acá, tormenta citoquínica. Lo que va a pasar está de que va a empezar a endurecer el alveolo, ¿ok? Y si empiezas a endurecer el alveolo, que debería ser, por así decirlo, esponjosito, porque lo que va a hacer el surfactante va a ayudar, ¿no? Para que se expanda todo completo, porque eso es lo que hace mi alveolo, expandirse, porque si no tuviera surfactante, ¿qué hace? Colapsa. Pero si ahora ya no está siendo esponjosito, como pueden ver este lado, si no se está volviendo tieso, porque es una célula muerta, lo que va a causar esta fibrina es que se va a endurecer en mi alveolo y no me va a permitir un correcto intercambio de gases. Por lo tanto, si no estoy intercambiando correctamente gases, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a desaturar y esto se va a evidenciar en mi PAFI, porque mi PAFI va a empezar a bajar. Entonces, mi PAFI me va a hablar de signos de gravedad. Y acá la resolución es sencilla. Se empieza a endurecer, se vuelve duro como cuero. Entonces no va a pasar las cosas con normalidad, no va a haber un intercambio correcto. La activación de nitrófilos, bueno, va a intentar funcionar, no hay una tormenta de citoquinas, va a haber edema de pulmón. ¿Y esto por qué? Porque se empieza a acumular, todo se empieza a llenar, porque si no puede salir, algo que no puede salir, se queda ahí, porque está intentando salir. El intercambio de gases es constante. Y no solamente de gases, se quedan un montón de más cosas acá. Entonces, el único detalle acá, o lo peligroso que es que aquí se va a quedar.
se va a quedar muy, muy duro. ¿Y esto cómo lo vamos a ver luego en radiología? ¿Cómo le vamos a escuchar al paciente? Muy sencillo. Un alveolo lo escuchas ronco, perdón, un bronquio lo escuchas, no, no es bronco, perdón. Esto cuando lo van a escuchar al momento de la ectoscopía, tienen que evaluar primero bien al paciente, escuchar a ambos lados, de arriba hacia abajo y a ambos lados para comparar. ¿Por qué? Porque cuando tú lo vas a escuchar debería ser una tendencia inferior por la cantidad de edema, ¿ok? Pero suele ser central. ¿Ya? Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Eso era lo más importante, porque ya te hablé de los síntomas, te hablé de un poquito de cómo es la fisiopatología, y esto es netamente para que entiendas el porqué de la clínica, o al menos el momento que se presenta. Si fuera yo un caso leve como tal, o sea, infección de respiración aguda nada más, puedo tener dos síntomas de los que ya mencioné. Puedo tener cefalea, puedo tener rinorrea, puedo tener ¿qué más? Mm, hemoptisis, cualquiera pero dos. Más no, ¿ok? Leve. Y el tratamiento, ¿cómo va a ser? Aislamiento domiciliario. ¿Ok? Acá no hay afectación del PAFI. ¿Dónde hay afectación del PAFI? Cuando hablas de un caso severo. Ya te lo estoy mencionando más de 3 veces. El PAFI menor a 300 hablas de un severo. Un caso moderado, ¿cómo va a ser? Infección de respiración aguda. Sí, obviamente. Una tisnia o una frecuencia respiratoria mayor a 22. Perdón, sí, mayor a 22. Porque el paciente no está respirando bien. Porque ya vimos que su alveola está empezando a endurecer. Entonces lo que va a tener es un compromiso alveolar. Si ya sabemos que mi paciente no está oxigenando bien, por lo tanto, si no oxigena bien, mi paciente va a estar confundido, va a estar desorientado. Entonces, probablemente empiece a hacer hipotensión porque no está habiendo bueno, ¿hay circulación adecuada? Sí, porque no está perdiendo líquidos como tal. Lo que está perdiendo acá es que no se está oxigenando bien. Entonces, estás llevando sangre, pero no rica en oxígeno. Entonces, es lo mismo que nada, es alimentar a la mitad. Por lo tanto, tienes hipotensión, que puede llegar a un shock. ¿Ok? Entonces, a un moderado sí lo tratas en hospital. Por eso hay que tener la vigilancia. Clínica radiológica, igual que neumonía. Entonces, ¿en dónde buscas? En bases. No se olvide, en bases. Y si hablas de una neumonía típica o atípica, depende. Un típico debería ser solamente un lado. Escoge usted un pulmón. Uno de los dos debería ser el fallado. En un atípico podría ser en ambos. Pero en el COVID también podría ser ambos. No necesariamente, pero igual. Tiene tendencia a ser solamente de uno. Leucocitosis. Acá es menor a 1000. ¿Ok? Requiere hospitalización. Caso severo. No se olvide el PAFI, por favor, y el lactato. Cuando yo te digo el lactato mayor a 2, ya te estoy hablando de que clasifica para sepsis. ¿Ok? La creatinina también podría ser un clasificador. Pero no se olviden, en el lactato ya empiezas a hablar de fases donde tienes mucha incidencia de fase lactante de agudo. Y también de... Ay, odio esta palabra. Se fue. Bueno, cuando el lactato se empieza a elevar, en primera es malo para el cuerpo, ya que mientras más tiempo el lactato esté elevado, es más peligroso para una correcta elevación, una correcta resolución del paciente. Entonces yo tengo que tratar de bajar este lactato lo más pronto posible. Y hay lactatos que yo he visto en 14, 16, que ya son números que a mí me asustaron, la verdad. Pero bueno, frecuencia respiratoria mayor a 20, mayor a 32, desorientado y letargado, porque ya el paciente acá está mucho más comprometido, está más dormido, por lo mismo que no está oxigenando bien. Y ya empieza a haber fallos en diferentes niveles. Entonces, otra cosa que te van a preguntar es esto, los estadios. Y si te los tienes que acordar, ¿qué vas a pedir? Cuando estás en un estadio 1, estamos hablando de netamente de la viremia. Entonces, estás hablando de una fase activa, aguda del virus. ¿Ok? Donde ¿qué vas a tener? Tos, fiebre, hasta encefalea, mialgias, ¿verdad? Todo. ¿Qué vas a encontrar? Linfocitos bajos porque aún no hay una activación completa. ¿Ok? Y empieza a decaer. LDH aumentado, sí, porque es un reactante agudo. Dímero D, sí, porque es un reactante agudo. Luego, seguimos.
Ahora me voy hasta el otro extremo porque es mucho más fácil explicar acá. El PAFI, como puedes ver, en un estadio 2, que es este, empieza a decaer. PAFI tiene 3 valores, menor a 300, menor a 200 y menor a 100. Debería, lo normal, siempre estar arriba de 300. Cuando empieza a decaer, ya estamos hablando de grado de severidad. Pero para estadiarlo, tienes que saber en dónde está el PAFI. ¿Ok? La respuesta inflamatoria en un estadio 3 es mucho más agudo. Perdón, ya es, o sea, es agudo porque se empieza a activar, pero no puedo decir agudo porque no es tan rápido. Diría que es más crónico, es una respuesta inflamatoria lenta, pero muy considerablemente fuerte al momento de responder. Ya. Otro detalle que también vamos a tener aquí es el PCR. El PCR acá ya se empieza a elevar, obviamente porque es una respuesta reactante de fase aguda. Entonces, ¿por qué? Porque va en relación a la respuesta inflamatoria. Entonces, acá tú miras una elevación mediana, no te pone el valor, pero hay una elevación del PCR, mientras que en estadio 3 ya el PCR está mucho más elevado. Entonces, si tú empiezas a hacerle pruebas constantes al paciente, vas a poder ver este cambio del PCR en la historia de la enfermedad. Que también le vas a ver aumentado la ferritina. Lo del tema de la ferritina es chistoso, porque ¿por qué sería elevado acá? Y es parecido a lo que les expliqué hace un rato con respecto al hematocrito, pero la ferritina también tiene una tendencia a cambiar de valor, que no es el valor real, porque si te digo que tienes una ferritina muy elevada, tú dirías, ok, entonces mi paciente no tiene anemia, ¿verdad? Pero ahorita me estoy saliendo de contexto porque no te he hablado de anemia. Pero cuando tú hablas de anemia, un valor de ferritina elevado te lo descartaría, al menos algún tipo, especialmente las ferropénicas. Pero no, porque el paciente está teniendo un cuadro de respuesta inflamatorio. ¿Y qué tiene relación con la ferritina? Ay, güey, porque el IL-6 y el IL-1 tienen hasta el 17, TH17, tienen una relación con la ferritina. Entonces, en un estado proinflamatorio, como el que está el paciente en un estadio 3 muy elevado, lo que va a suceder es que la llave que activa la ferritina como cotransportador la cierra, ¿ok? Y lo que va a pasar, perdón, sí, sí, sí. Lo que va a pasar es de que empieza a marcarse como si fuera positivo. No sé si me lo voy a explicar, pero lo marca como positivo a pesar que no tiene reservas. O puede que digamos, está a la mitad de la reserva, pero sigue, según el IL-6 y el IL-1, dice, no, está alto. Entonces, es un mal valor si es que tú ahorita quieres probar si el paciente tiene anemia y no lo puedes descartar si es que el paciente tiene un estado inflamatorio. Al menos no por la ferritina. Tendrías que esperar que se regularice este estado proinflamatorio y recién le pides otra ferritina para ver el cambio, porque no es el valor real de la ferritina. Entonces, ¿qué te puede indicar? Otro ejemplo, así como hay reactantes de fase aguda, un PCR, si tu ferritina está elevada, también te está hablando de un estado proinflamatorio. ¿Ok? Eso también les puede servir. Y acá también te hablo del tiempo. Inicio de los síntomas, respuesta antiviral, respuesta inflamatoria, como tal. Acá ya hay una respuesta más inflamatoria, avanzada, ¿no? Que puedes encontrar. Sepsis, como les hablé del lactato mayor a 2, tormenta de citoquinas, que también se les mencioné en la fisiopato. En una etapa viral, replicación viral, asintomático o hay síntomas leves, detección. Pero acá es más fácil hacerlo en PCR. Luego del tercer, cuarto día, va a salir, tercer día, ya va a salir un PCR positivo. No el primer día de síntomas. Probablemente salga el segundo o tercer día de síntomas ya el PCR positivo. Y ya. Mm, ya, acá también se los dejé en una imagencita. Que si no, esta imagen no me convencía. Pero ya les dije el AC2. ¿Este qué es? Este es de la carga viral, pero bueno. No es de VIH, este es de COVID. Igual, el tiempo de exposición o tiempo de incubación normal, que les dije, de 2 a... ay, mm, de 2 a 10. De 2 a 14, perdón. De 2 a 14. Entonces no se olviden.
Igual hay fases según los anticuerpos que también se van a empezar a elevar a partir, como ya el meca dice, 2, 3, tercer día. ¿Ya ven? No les dije que un PCR ya podría salir positivo ahí. Leve, severo, crítico, mientras más pasen los días y la clínica no resuelva, pero la carga viral supuestamente ya debería empezar a bajar. ¿Ok? Igual siempre se le puede estudiar al paciente para ver en dónde está su carga viral en ese momento. Porque sean reportes donde ha habido la carga viral aún elevada cuando el paciente ya estaba un poquito más entrada en la enfermedad, o sea, ya más en la fase del 14, 15 y la carga viral sigue muy elevada. Entonces es distinto cómo vas a tratar al paciente ahí. Ya, igual acá hay una imagen que explica la fisiopato ya un poquito más a detalle en español, no como el otro. Y esto también lo expliqué. Ya, a ver, tengo que, les voy a enviar el post-test. Ay, ya. Ay, compartiendo, ¿no? Ahora sí. Les voy a enviar el post-test de esta primera parte. ¿Les parece si tenemos un descansito como de 10 minutos? Y VIH y SIDA se hace el toque. Ese sí me voy a demorar nada más. Fácil, 40 minutos nada más en VIH y SIDA. ¿Sí? Ya. Entonces, denme un segundito. Les voy a enviar el post-test.